Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Y en esta hora, Padre, pido que la presencia de tu Santo Espíritu se manifieste en esta congregación. Que esta mañana el poder de Dios pueda tocar, entrar a esos corazones. Que sea el Señor ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. Con el corazón se cree para justicia. Amén. Texto bíblico Romanos 10, 6 al 10. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos están listos con su Biblia? Amén. Pues vamos a dar inicio. Dice así: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hermosa la palabra del Señor. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, o cuando tenemos la capacidad de confesar que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. ¿Quién hará bajar a Cristo del cielo? ¿Quién hará subir a Cristo de los muertos? El hombre no podría hacerlo porque ¿quién hará a Cristo descender? ¿Quién hará subir a Cristo de los muertos? El hombre no podría hacer ninguna de las dos cosas. Pero Dios, por gracia, va al encuentro del hombre. Fue el Padre quien envió a su Hijo al mundo perdido. Gloria a Dios. Sabemos que el Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fue por la gloria del Padre que él fue levantado de entre los muertos. Amén. El verso bíblico que leyeron, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Nosotros reconocemos que Dios dio a su Hijo unigénito, y todo aquel que creyere en él será salvo. Amén. Pero hay algo hermoso en todo esto: el creer. No solo es creer. El que cree al Señor puede recibir la obediencia para que el creer se manifieste en la salvación de su alma. Amén. Amén. Dice su palabra. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Cuando hablamos de la palabra que predicamos, tenemos el conocimiento de lo que está sucediendo
a nuestro alrededor, ¿no? En las Sagradas Escrituras, en la palabra que se le está en la iglesia. El hombre no puede decirle a Dios cómo te encontraré. Simplemente el hombre vive en rebelión en contra de Dios y no puede encontrar a Dios. Gloria al Señor. Cuando dice más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hay algo hermoso que nosotros vamos a ver, que es de los antepasados. En el libro de Deuteronomio 30, 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Alabado el nombre del Señor. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digamos: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Alabado el nombre del Señor. Gloria al Señor. El mandamiento del Señor es algo que el hombre puede cumplir. Ahora, ¿quién puede decir a dónde encontramos a Dios o cómo llegamos al cielo para que nos los hable? Si cerca de su boca está la palabra. Amén. Ahora Dios se mueve. Él irrumpió con poder y autoridad en la tierra, implantando su poder en el corazón del hombre. Amén. Cuando el hombre acepta a Cristo en su corazón. No está en el cielo para que digamos que no podemos alcanzarlo. ¿En dónde está el poder de Dios? Está en su santa palabra. Amén. Para que nosotros podamos reconocer o conocer a Dios y obedecerlo. Sabemos que Dios en ningún momento está perdido. Amén. Es el hombre el que está perdido. Amén. No podemos decir quién lo traerá. A alguien se le hará difícil que le llegue la palabra de Dios. Cerca de usted, de su boca, está la palabra de Dios. Amén. Y si recibió a Cristo, ahora Cristo está en su corazón. Amén. Ni está al otro lado del mar, dice, para que digas: ¿quién pasará por nosotros? No hay excusa ahora decir de qué manera encuentro a Dios. Es poderosa la palabra de Dios. Amén. Es viva, es cortante, es eficaz. Amén. Cuando el hombre tiene la capacidad de recibir la palabra de Dios. Amén. No puede decir quién pasará por nosotros. Tenemos un llamado a no buscar excusas, a no decir cómo le haré si Dios en el cielo y yo en la tierra. Sabe que Dios está aquí con nosotros. Amén. Aleluya. Tenemos a un Dios omnisciente, a un Dios omnipresente, el cual se manifiesta en corazones disponibles para el servicio. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto a recibir la bendición de Dios? Amén. Alabado el nombre del Señor, porque hay una congregación con el conocimiento a qué ha venido este día la gente. Amén. Sabe que vino a alabar y a glorificar a un Dios grande y poderoso, a un Dios santo y verdadero. No necesitamos decir cómo oiremos la palabra de Dios
Ahorita están oyendo la palabra de Dios. Ahora nosotros podemos buscar la manera de cumplir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque cerca de nosotros está la palabra. Porque muy cerca de ti, dice, está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora bien, el cumplimiento de esa palabra en el corazón del hombre. Si no conoce a Dios, no va a cumplir. Si no ama a Dios, no va a cumplir. La palabra de Dios exhorta para que nosotros podamos encontrar el camino correcto a la salvación. Amén. Dice que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Esa confesión debe de ir acompañada de algo más. No solo es confesarlo, confesar esa frase bíblica es de muchos, pero no muchos tienen la capacidad de transformar su vida, de regenerar su corazón. Porque con el corazón se cree. Ahora viene lo demás. Si usted no cree en su corazón, jamás será un verdadero hijo de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando alguien confiesa a Cristo como su Salvador, si lo hizo de corazón, fue bautizado en el Espíritu Santo. Y el poder de Dios empieza a obrar en el corazón de esa alma que aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Pero si no hubo arrepentimiento, no hay quien lo guíe, porque sigue siendo el mismo pecador. Lo que purifica al hombre es el arrepentimiento, porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta en corazones arrepentidos. Gloria a Dios. Amén. Y es hermoso cuando alguien tiene la capacidad de arrepentirse de sus pecados. No de traerlos a memoria cada instante, sino de desecharlos, porque Dios ya los olvidó. Dios lo perdonó y no le va a estar recordando a cada momento. El que se recuerda es el que lo vivió, porque vive en la carne. Sí, amén. Pero tiene un Dios poderoso para decirle: te reprendo en el nombre del Señor, y todo aquello irá siendo olvidado. Esta parte crucial de la Biblia expresa las dos cosas que usted debe hacer para ser salvo: confesión y arrepentimiento. El arrepentimiento es el que le permitirá al Espíritu Santo manifestarse en su vida. Amén. Y le podrá hacer saber qué hacer para ser salvo. ¿Cuál pudiera ser más importante de estas cosas? ¿Lo primero o lo último? Son ambas muy importantes. Primero, ¿qué debe hacer? Es confesar con su boca a Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Eso significa más que reconocer que Jesús es el Señor, más que decir que Jesucristo es Dios. Porque hay muchas cosas en todo esto. Usted podrá reconocer que Jesucristo es Dios, pero si vive en desobediencia, de nada le sirve. El que reconoce que Jesucristo es Dios, obedézcalo. Amén. Manifieste Gloria a Dios. su caminar como hijo de Dios en obediencia Amén. a Jesucristo. Amén. Jesucristo es Dios con nosotros. Ahora, si recibimos a Cristo en el corazón, ¿qué estamos haciendo para vivir o permanecer llenos del Espíritu Santo, o que Cristo permanezca en nosotros?
porque hay muchas cosas bien difíciles. El libro de Santiago 2:19 dice que hasta los demonios saben que Dios es el soberano del universo. Amén. Pero ese conocimiento no les salvará. Los demonios están destinados al castigo eterno. Pero saben que Dios es el Rey del universo, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así hay mucho cristiano reconociendo que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores y viviendo en desobediencia. Son cosas muy diferentes. El cristiano es llamado a vivir en obediencia, porque si no le va a pasar como dice Santiago, que los demonios, aun conociendo que el Señor es el Ser Supremo, de nada le servirá. Si es el cristiano en desobediencia, podrá reconocer que Jesucristo es Dios, pero eso no le salva. ¿Qué le va a salvar al Hijo de Dios? La obediencia. El entender qué es amar a Dios, qué es amar al prójimo, qué es ser santos. Ahí se manifestará el poder de Dios en el hombre. El verso 9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay algo hermoso en todo esto. Confesar a Jesús como Señor quiere decir que Cristo es su Salvador. Amén. Un Dios soberano que ha tomado control de la vida del hombre. En esa confesión tiene que haber un arrepentimiento genuino, que cuando usted termine esa oración arrepintiéndose de sus pecados, baje de la cruz una nueva criatura. Que la persona que llegó buscando a Cristo quedó crucificada en la cruz y de ahí descendió una nueva criatura. Una nueva criatura que comienza o tiene un inicio que no tiene un pasado. El pasado podrá acecharle, pero Dios lo ha hecho nacer de nuevo. El nacer de nuevo en Jesucristo es algo hermoso, porque no nace por deseo de varón, sino por la gracia de Dios. El cristiano nace por el poder de Dios y del Espíritu Santo, una nueva criatura. Y no es deseo de hombre, no es concebido por el hombre, sino por la sangre de Cristo. Es hermoso saber que somos nacidos de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacer esa confesión significa expresar en voz alta delante de los demás su profunda convicción personal, sin reservas de que Jesucristo es su Señor y Salvador de su vida. Es ahí donde da inicio a una vida diferente. La vida del Hijo de Dios ya no tiene huellas de un pasado, sino que lo que tiene es el sello del Espíritu Santo, Sí, amén. en donde se manifiesta la gracia de Dios. Amén. Si alguno negare la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, no puede llamarse creyente, sigue siendo el mismo incrédulo, porque la resurrección de nuestro Señor es la que garantiza la resurrección de todo hijo de Dios de entre los muertos. Amén. Si Cristo resucitó, así también resucitaremos nosotros de entre los muertos. Amén. Amén. Esa es la esperanza. Ese es el ancla que mantiene la vida de un hijo de Dios. El libro de Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte.
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir cuando dice en vida nueva? Para que tenga la capacidad o el sello del Espíritu Santo y Dios lo levante de entre los muertos para salvación y vida eterna. Gloria. Amén. Porque si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo vendrá con los que durmieron con Jesús. Amén. ¿Por qué vienen con Jesucristo? Porque con Él están descansando. Gloria al Señor. Y esa es la esperanza nuestra. Que si no viene Cristo antes de que nosotros muramos, Él vendrá y transformará esto mortal en inmortal, lo corruptible en incorruptible, Sí, amén. para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Lo más esencial para nuestra salvación se resume en creer en el Señor y en su resurrección corporal. Porque sabemos que Jesucristo resucitó en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Que cuando iba camino a Emaú, comió pescado con los pescadores que eran sus discípulos. Amén. Él no era espíritu, como muchos le quieren hacer creer. Él resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Gloria. Su resurrección corporal es la que le permite al cristiano tener la fe que Jesucristo lo resucitará juntamente con Él en la misma semejanza de Él. Gloria al Señor. Amén. La fe debe de originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad. La fe incluye la entrega personal a Jesucristo. Son cosas esenciales en la vida del creyente que la fe debe originarse en el corazón. Amén. ¿Por qué tiene que originarse en el corazón? Porque la fe es un don de Dios. Muchos decimos, yo estoy lleno de fe. No es lo mismo que yo hable a que Dios me dé el don de fe. Sí, amén. Hablar es fácil. Recibir es lo difícil, y no para Dios, sino para el hombre, porque no está preparado para recibir lo divino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nosotros en el caminar con el Señor sabemos que debe de haber entrega personal con nuestro Dios. ¿Por qué personal? Porque Dios no va a salvar solo su alma, solo su espíritu. Él nos salvará cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos conocimiento bíblico de que Jesucristo tiene el poder para resucitarlo de entre los muertos. Y si tenemos el conocimiento y el don de fe, es porque hemos regenerado nuestro corazón. Amén. Y una fe salvadora nos va guiando hasta el final. Porque el aceptar a Cristo no es recibirlo un día o un par de meses. Aceptar a Cristo es vivir con Cristo todos los días de nuestra vida. Gloria. Jesucristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, dando su vida por amor a ti sin duda, sin otra cosa sino la gracia de Dios manifestada en el Señor. Amén. Y sabemos que, y no hay duda en todo esto, que el Señor pensó en todos desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser
salvos cuando le aceptamos. La salvación que el Señor nos ofrece no es obligatoria. Eso que nos quede claro. No tiene que sentirse obligado a entregarle su vida al Señor si no lo desea. Si dentro de su corazón no existe el deseo, no lo haga, porque aceptar a Cristo debe de nacerle en su corazón. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas iglesias casi lo llevan a la fuerza para que acepte. Eso no es de Dios. El aceptar a Cristo debe de nacerle en su corazón. Cuando nace el deseo de aceptar a Cristo en el corazón, también hay deseo de desechar lo que no sirve de nosotros. Amén. Es por eso que es bueno que se haga el llamamiento a las almas. Aquí ya ha ocurrido que ya nos vamos saliendo y diga a la persona, yo quiero aceptar a Cristo. O probablemente en ese momento lo tocó el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque llegó el momento de que puede entregar su vida al Señor. Amén. No porque lo obligaron. Porque esto es amor. Amén. El amor de Dios excede todo conocimiento. En Dios hay algo hermoso que Él no ve ni raza, ni color, ni credo. Él ve un corazón arrepentido. Gloria. Porque los que estamos aquí tenemos un corazón arrepentido. Sí, amén. Arrepentidos de todo pecado cometido. Esos pecados el Señor ya los perdonó. Ahora nacemos de nuevo como nuevas criaturas. Pero lo que sí puedo estar seguro es que Dios ha tocado su corazón en más de una ocasión. Pero Él es caballero Amén. y no obliga a nadie. Él nos dejó una mente libre, un libre albedrío, un libre conocimiento para que usted determine qué quiere hacer de su vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Dios nos dio el regalo de vida, pero es el hombre que determina cómo quiere ministrar su vida en esta tierra. Amén. Si quiere vivir con Dios o quiere vivir con los demonios, esa es determinación del hombre. Dios no obliga a nadie. Amén. Simplemente Dios cerca de nuestra boca y corazón nos dejó la palabra para que nosotros aceptáramos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y si alguien ha sido tocado por el Señor, no dude que es Él llamándole. Él quiere que abra la puerta. La llave la tiene usted en su interior. No la tiene el Señor. Es usted el que va a quitar llave en su interior para que Cristo pueda entrar. O el que aceptó a Cristo y no ha podido arrepentirse por completo, es tiempo de meditar y arrepentirse. Comenzar una nueva vida, ser una nueva criatura. Amén. Gloria. Porque el estar dispuestos a ser hijos de Dios es negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué negarlos a nosotros mismos? Porque este cuerpo carnal tiene que ser sujeto a la voluntad de Dios. Sí, Y amén. la carne no quiere obedecer a Dios. Es por eso la lucha del ser humano, darle muerte a la carne. Ahora tenemos luchas porque lo que clama volver a su estado anterior es la carne, es su alma, porque sabe que su alma es pecadora, ¿verdad? Amén. Ellas, tanto la carne como la vida, quieren vivir en el pecado. Pero el Espíritu no, el Espíritu nos llama a ser santos, a desear estar ante la presencia de Dios, no a desear lo que ven nuestros ojos carnales. Eso es negarnos a nosotros mismos, Amén. el negarle lo que la carne le pide.
La carne quiere estar en la fiesta, quiere estar en el baile, Amén. quiere tomar su trago, su cerveza. Esa es su carne pecadora. Pero el Espíritu redarguye. El Espíritu quiere que nosotros demos pasos santos. Imitadores de Cristo somos. Amén. La oportunidad que el Señor nos ha dado es de que moremos con Cristo, Amén. de que regresemos al Edén. A muchos se los hace bonito ver todo lo que ven nuestros ojos en esta tierra, pero eso es efímero. Habrá día que ya no miraremos lo que ven, nuestros ojos ya no verán. Habrá momento en que tengamos que morir y entregarle cuentas al Creador Amén. para vivir una eternidad, no 80 años ni 90 años, una eternidad, Gloria al bien con Cristo o bien con los demonios en el infierno. Amén. Eso debe de ser un momento de meditación de cada hijo de Dios. Dios nos da la oportunidad de regresar al estado original en que Él los creó, santos. Amén. Amén. Primero, si confesáremos con nuestra boca, tenemos que entender que para obtener salvación tienes que confesar con tu boca. Muchos pueden decir, no es necesario, yo creo en Dios. No es necesario, yo hago el bien. Sí, amén. Uy, yo tengo un corazón noble, yo le doy a todos los necesitados. Eso no les sirve de nada. Dijo Pablo, así les podré dar mi cuerpo para que lo quemen en sacrificio. De nada me serviría si no hay amor de Dios, si no hay conocimiento bíblico, Sí, amén. si no hay entrega personal con Dios. Y eso es triste porque muchas veces creemos que Dios, por bondadoso, simplemente porque hicimos nosotros obras de caridad, vamos a ser salvos. Mentiras. Se salva el que se arrepiente de sus pecados y vive arrepentido todos los días de su vida. Gloria al El que confiesa todos los días de su vida a Cristo en su corazón. El que lleva como testimonio a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es el testimonio del cristiano? Cristo. El testimonio del cristiano no es los pecados que cometió en el pasado. Esos quiere Dios que los olvide. Amén. El testimonio del cristiano es Jesucristo como su Salvador. Amén. Pero el confesar o entregarle tu vida al Señor no es solo un momento de confesión, va más allá. Es confesar cada día el poder de Dios en nosotros. O sea, cuando usted habla de Dios, cuando usted de su boca sale palabra santa, usted está confesando que hay un Cristo en su corazón. Sí, amén. Pero si de su boca salen maldiciones, ociosidades, recuérdese que de toda palabra ociosa dará cuenta el hombre. Amén. Amén. Entonces no está confesando a Dios. Confesar con su boca tiene que ser constante, una vida llena de palabras de fe, palabras que alimenten tu alma, palabras que sean de salvación, que vienen de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque ahora debe de entender usted que el cristiano ya no habla por sí mismo, sino que habla conforme el Espíritu Santo lo guía. Gloria al Señor. Amén. Conforme el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, así es el hablar del Hijo de Dios. Siempre tengan en mente
Todos tenemos malos hábitos, como tenemos buenos hábitos. Tiene sabiduría el hombre para entender cuál es el mal hábito. Pídale a Dios que se los quite. Pídale a Dios que lo borre de su mente, de su corazón. El libro de Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Alabado el nombre del Señor. Amén. Qué palabra más poderosa escribió Pablo, con algo simple que usted pueda llevar esa palabra a su corazón y darle vida. No es difícil entenderlo. Difícil es obedecerlo. Amén. Practicar, vivir haciendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales Amén. por su espíritu que mora en vosotros. El cuidado del Hijo de Dios no saque a Cristo de su corazón, no deseche el Espíritu Santo, no lo contriste. Lo que estábamos hablando el día de la enseñanza, cuando alguien comete pecado que no es de muerte, contrista al Espíritu de Dios. Amén. Hasta que va ante el abogado y le pide perdón para que él interceda por usted, tiene esa paz y el perdón. Pero el que comete pecado de muerte, esa alma no tiene ya perdón de Dios hasta que él no regrese arrepentido y se reconcilie con Dios. Gloria al Señor. Y les hice saber, no como el hipócrita, le fallé al Señor y yo le pido perdón en mi casa al Señor. No, el que cometió pecado de muerte tiene que reconciliarse bien con el Señor. Amén. El que puede pedirle perdón al Señor cuando hace alguna ofensa es aquel que no comete pecado de muerte. Pero recuérdese, Dios no es juego. Le pidió perdón, tratemos de no volver a hacerlo. Amén. Amén. También dice: si creyeres en tu corazón. El creer en nuestro corazón nos está dando una responsabilidad, porque al creer recibimos a Cristo en el corazón. Amén. Esa responsabilidad de creer tiene que ver con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Amén. que es la fe en Jesucristo. El poder de la palabra se manifiesta en el corazón del hombre dependiendo del estado del hombre. Sí, amén. Si el hombre está viviendo en un estado de necesidad, puede tener un momento de recibir algo bueno de Dios. Si el hombre está viviendo en opulencia, el hombre no tiene ganas de conocer de Dios o recibir algo de Dios. Tiene todo. No piensa en otra cosa más que en los bienes terrenales, o no piensa más que en la felicidad de irse a pasear. Como el enfermo. El enfermo quisiera que llegue Dios y ponga su mano de poder en el instante. Pero que cuando está bien y piensa irse a Las Vegas, piensa irse a los parques a pasear. No tiene necesidad de una palabra en su naturaleza, pero en el espíritu sí hay necesidad. Y eso es lo que no estamos entendiendo, cuál es la necesidad espiritual en nuestras vidas. Sí, amén. Amén. Porque si reconociéramos nuestra necesidad, la congregación estuviera llena. Amén. Pero no reconocemos que hay una necesidad espiritual, porque tenemos lo material. Es decir, estos versículos en la Biblia van más allá de lo que nuestra pequeña mente alcanza a entender. Son versículos que deben de meditarlos
cada día de nuestras vidas o de nuestra existencia. El por qué tiene que meditar en esa palabra. Porque su corazón no lo ha aceptado al 100%. Está pasando como el aire que fluye. Y es muy poco lo que queda en el corazón del hombre. Porque si les pregunto mañana qué guardaron de la palabra, todos buscan su Biblia a ver de qué se acuerdan del texto bíblico. Es porque su corazón no tuvo la capacidad de entender, de guardar. El libro de Apocalipsis dice que el que guardare esa palabra vivirá para siempre. Amén. Y el hombre no tiene la capacidad de guardar. Todo lo va desechando porque es santo, es divino, y llega a un corazón carnal. Pidámosle a Dios que nos dé más espiritualidad para que el poder de Dios haga algo hermoso en nosotros. Amén. Amén. Para que el poder de Dios nos dé sabiduría, para que el poder de Dios nos dé el entendimiento de encontrar o poder recibir la bendición de Dios. Sí, amén. Porque es una bendición que alguien entienda la palabra de Dios. Amén. No es bendición solo lo material. Bendición es recibir sabiduría de Dios. Bendición es recibir algo de Dios. No solo lo material, sino que lo más hermoso es recibir en lo espiritual. Sí, amén. Amén. Para confesar de Cristo y para creer en Él a través de una vida santa, dando muerte al pecado para que Jesucristo termine su obra redentora en cada uno de nosotros, necesitamos. Nosotros necesitamos. No le voy a decir como el mentiroso, necesitan. Todos necesitamos sabiduría, Amén. entendimiento, amor a Dios, amor al prójimo, llevar una vida santa. ¿Cuántos han visto predicadores que dicen, todos ustedes necesitan de Dios? Él no se cuenta porque está muy lleno, por supuesto. Pero todos necesitamos de Dios. Nadie está a salvo durante estemos vivos en esta tierra. Sí, amén. Todos necesitamos reconocer que Jesucristo es lo más importante en nuestra vida, que Él es el sustento, Amén. que nuestra alma pueda sentir el deseo, dijo su palabra, sentir hambre y sed de justicia, Gloria a Dios. como el ciervo que brama por las praderas. Eso es desear algo de Dios. Amén. Pero el cristiano no está deseando, se siente saciado porque ya leyó la Biblia, porque se sentó en la banca. No, usted desee ser saciado de la palabra de Dios. Aliméntese bien para que el nutriente de esta palabra no salga de su corazón y el día de mañana pueda vivir por ella. Porque eso es, el que guarda en su corazón esta palabra, por ella va a vivir. Porque la palabra a vida eterna nos lleva. O sea que hay que morir con Cristo para que también la vida de Jesucristo se manifieste en nuestra carne mortal. Gloria a Dios. Ese es el camino como cristianos. Tenemos compromiso con Dios. Tenemos responsabilidades con Dios. Y ahora no solo con Dios. ¿Cuántos tenemos hijos? Una descendencia. Si usted sembró espinos alrededor de su casa, eso va a cosechar. Amén. Lo que esté sembrando en el corazón de sus hijos, esa va a ser la cosecha que van a recibir sus hijos. ¿Qué debe de sembrar el hombre? El hombre tiene que sembrar una simiente preciosa en el corazón de los hijos, en el corazón de todo ser humano,
Ese es el llamado nuestro, a sembrar una simiente preciosa que pueda dar fruto a las descendencias o generaciones que vienen. Que ya no carguen con maldiciones ancestrales, sino con bendiciones de parte de Dios. Gloria a Dios. Sino que el poder de Dios se derrame sobre todo aquel que entienda y reciba la palabra de Dios en su corazón. Vamos a culminar el mensaje. La palabra de Dios dice, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Medítelo dónde está la palabra. ¿Y cuál es el destino que usted le está dando a su vida si no está pudiendo entender que esa palabra está tan cerca de su vida? Esa palabra puede transformar su vida para siempre. Amén. La puede sacar de pecador a santo, de pobreza a riqueza, de enfermedad a sanidad, Sí, amén. de pobrezas a riquezas. La gente no tiene el conocimiento de qué manera bendice Dios cuando obedecemos a Dios. Amén. Aleluya. Dios es grande. Cuando hay un alma obediente, hay un Dios poderoso y sus promesas fieles y verdaderas son. Amén. Amén. Esta es la palabra de fe que les predico. La palabra que les predico es palabra viva. Es palabra que proviene de Dios. Algo que puede regenerar su corazón. Algo que puede llevar usted a su casa y sembrarlo en sus hijos, en su trabajo. No haga como el campesino que en su ignorancia se comió la semilla y después no tenía para cosechar. Si usted siembra en alguien más, así alguien más sembrará en su descendencia también. Gloria a Dios. Porque lo que nosotros sembremos, eso cosecharemos. Amén. La siembra es una ley inexorable en la cual lo que nosotros sembremos germinará, y lo que germine será la semilla que hemos puesto. Amén. La semilla es lo que nos va a llevar a recibir frutos. Dijo el Señor en el libro de Isaías que su palabra jamás regresará vacía. Sí, amén. Ahora bien, cuando alguien siembra una palabra de fe en alguien, ese alguien también debe de tener un buen testimonio para que esa semilla nazca abonada. Gloria a Dios. Porque muchos a veces hablamos de Dios, pero los ven en los malos actos o la mala manera de vivir y no pueden hacer la semilla, se ahogan. Porque no va a germinar con abono, con un nutriente que le pueda llevar a salvación. Seamos ejemplo como hijos de Dios. Aleluya. Dios está en este lugar. Amén. Dios es omnisciente y se puede manifestar en donde hay hijos de Dios. No en todo lugar, no porque Dios no sea omnisciente, omnipresente, sino porque Dios se manifiesta donde hay corazones obedientes, dispuestos a servirle al Señor. Sí, amén. Esta es la palabra de fe para salvación y vida eterna. Amén. La salvación del hombre no está en otro lugar. Está en las Sagradas Escrituras, como también debe de estar en su corazón. Porque si recibió el Espíritu Santo en su corazón, usted ha tomado vida para ser eterno. Porque el Señor lo dijo, salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, pido esta mañana que el poder de Dios se manifieste en la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios. En el nombre de Jesús bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios transformará la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pido, Padre,
que el fluir de tu Santo Espíritu sane estos cuerpos. Si alguien vino enfermo, con dolor, créale, porque el que vive grande y poderoso, Él sana, Él bendice, Él liberta, Él transforma. Amén. Él rompe cautividades y maldiciones, hechizos, brujerías y toda obra del mal. Jesucristo es grande y poderoso para sanar. Así es. En el nombre de Jesús. Así te pido, Padre, por todas esas almas que nos ven a la distancia, por las redes sociales. Hay poder en la sangre de Cristo. En donde quiera que estén, Padre Santo. de la misma manera recibirán su bendición. En el nombre de Jesús. Hay almas enfermas. Hay almas atormentadas. Quitando toda enfermedad. En esta hora, Padre, yo reprendo el espíritu de demonio que atormenta esas almas. Amén, Señor. En tu nombre los declaro sanos y libres por el poder de tu preciosa sangre. Levante al Señor y confiese su milagro. Dígale: Señor, gracias porque me has sanado, porque me has libertado, porque me has dado la oportunidad de ser libre. Y el Señor se manifestará grande y poderosamente. Así también, si hay almas que no han recibido al Señor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento pido, Señor, entres a mi vida. Te ruego que perdones mis pecados y confieso con mi boca que tú eres el Señor y Dios de mi vida y que Dios te levantó de los muertos. Ahora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. El Señor es grande y poderoso, hermano. Y Él se manifestará. Amén. Amén.